Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, y en este día le damos toda la gloria a nuestro amado Señor, porque por su gracia podemos venir a darle el culto que solo Él merece. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus misericordias, que en verdad son nuevas cada mañana. Que en este tiempo sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, para disfrutar de las bendiciones del trono celestial. Padre, gracias porque vas a levantar esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Gracias porque tu luz va a estar iluminando, quebrantando toda la oscuridad, alcanzando a todas las naciones. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda preocupación, toda ansiedad. Quita toda incredulidad de nuestras vidas, que sea el mejor tiempo para mirarte solo a ti, para disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que en este día encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra podamos estar coordinándonos en ella. Que dentro de tu palabra podamos estar coordinando y planificando nuestras vidas y orando para estar encontrando ese diseño que tú tienes preparado para salvar nuestros campos. Que tu palabra esté dándonos la verdadera sanidad, que podamos estar sanando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, que estés llenándonos con la plenitud de tu Espíritu Santo para que podamos levantarnos en este tiempo como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como esos embajadores de Cristo que puedan alcanzar, sanar y transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. En este día vamos a compartir la palabra que tiene como título Los misioneros del campo que cambian la naturaleza. Por gracia de Dios, a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todas las bendiciones. En Él tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. En Él estamos completos por su gracia. Y una grandísima bendición que tenemos que conocer y disfrutar es que a través de nosotros, ciertamente Dios está cumpliendo su plan, que es llevar la luz del Evangelio a las 237 naciones. Para ello, podemos disfrutar de nuestro respaldo, que es el trono celestial. Dios, que es todopoderoso, está en su trono con los ejércitos celestiales, y es nuestro respaldo porque somos sus hijos a través de Jesús el Cristo. Y cuando oramos, cuando tomamos la palabra orando, Dios mueve ese trono celestial y se levantan respuestas que de verdad trascienden el tiempo, trascienden el espacio. Son respuestas que Dios da. Y se levanta esa luz para cumplir la evangelización mundial. Por eso, para poder disfrutar de eso, es muy importante que estemos grabando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque durante tantos años hemos vivido
con una grabación incorrecta, a causa de estar separados de Dios, viendo las cosas a nuestra manera, con nuestros deseos, con nuestro pensamiento, y con lo que hemos ido recibiendo también de este mundo liderado por Satanás. Por supuesto, eso se ha grabado, ¿verdad? Y nos hace ver las cosas incorrectamente, nos hace sufrir, nos hace que hagamos sufrir a otros. Por eso, a través de Jesús el Cristo somos nuevas criaturas. Y ahora hay que grabarse con la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso es tan importante constantemente estar recibiendo la palabra. Porque al grabar la palabra de Dios empezamos a ver las cosas correctamente. Empezamos a darnos cuenta cómo Dios en verdad tiene todo preparado para nosotros. Por eso es muy importante dejar esa grabación antigua y estar grabando constantemente la palabra de Dios. Y no solo grabar, si estamos orando con la palabra 24 horas, esa grabación se profundizará, es decir, enraizará. Y ahí cada vez estaremos disfrutando más de las cosas de Dios. Podemos gozar todavía más esta preciosa vida, la vida de Cristo resucitado que mora en nosotros. Por eso, disfrutando de esa bendición, podremos enraizar y habrá un cambio. Nos levantaremos como testigos de Cristo en cada lugar. De esa manera nuestra naturaleza cambiará, lo que hagamos, porque ya ciertamente Dios nos utilizará grandemente. A través de nosotros se levantarán esas obras de Dios. Y eso es lo más precioso que tenemos que estar disfrutando como hijos de Dios. Por eso, la manera de cumplir el deseo de Dios, que es la evangelización a las 237 naciones, somos débiles, ¿verdad? No podemos hacerlo por nuestras fuerzas, pero Dios en Cristo ya tiene todo preparado. Si cada día disfrutamos de nuestro respaldo del trono celestial, orando, tomando la palabra, recibiendo ese poder de Dios, si ciertamente estamos orando, Dios va a levantar las respuestas, porque Dios siempre responde las oraciones de sus hijos cuando oran para que se cumpla su plan, para que la gente pueda conocer el Evangelio. Se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Podemos estar en cualquier parte geográficamente del mundo y a través de nuestra oración Dios le da respuesta a miles de kilómetros, a la otra punta del planeta, porque ciertamente Dios es todopoderoso y esas oraciones trascienden el espacio, no hay distancia para nuestras oraciones. Por eso es muy importante que estemos disfrutando como esos discípulos, y también entre ustedes hay líderes de la iglesia que Dios ha llamado. Y cada uno tenemos que estar levantándonos ciertamente, porque en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, es cuando la iglesia nos tenemos que levantar, ¿verdad? Estos días hay muchas crisis a nivel mundial. Crisis sanitarias, crisis económicas, crisis ideológicas en naciones amadas, y estamos levantándonos, como orando. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar allí, verdad? En ese sitio estoy lejos. Un hijo de Dios puede estar orando. No es qué puede hacer, es lo más importante, lo más trascendente que tenemos que hacer, la oración. Esa oración que transforma el mundo con el poder de Dios. Y de esa manera siempre vemos en la palabra que cuando había tiempo de crisis, Dios levantaba a los líderes, levantaba a los obreros importantes de la iglesia para poder dar respuesta. Este mundo ciertamente está grave, está enfermo. Muchas personas están sufriendo con enfermedades y muchas de esas enfermedades son de origen espiritual. Por eso solo el Evangelio puede cambiar las vidas, los corazones. Hay veces que podemos pensar, esta persona, ¿cómo puede cambiar? No hay quien la cambie, ¿verdad? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo se comporta? Esta persona no hay quien la cambie, pensamos así, pero
Eso no es así. Para Dios no hay nada imposible. La única manera de cambiarnos, por supuesto, es a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Si Jesucristo viene a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, en verdad somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice en 2 de Corintios 5:17. Por eso la manera de poder salvar las vidas, las familias, las naciones, no es una ideología, no es la economía, solo a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso que se estén levantando en este tiempo como esos doctores espirituales, a través de los cuales las personas que están enfermas puedan recibir sanidad espiritual, pero también sanidad mental, incluso sanidad física. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Aunque la ciencia ha avanzado grandemente, y la verdad es una bendición, ¿verdad? Dios, por supuesto, ha permitido la ciencia y tiene una parte que es muy útil y muy productiva. Pero, aunque ha avanzado tanto incluso la tecnología en este tiempo, fíjense que podemos estar a través de las redes sociales comunicándonos en todo el mundo prácticamente. Pero a pesar de eso, la ciencia, hay cosas que no puede sanar, hay cosas que no puede solucionar, a pesar de que ha aumentado tanto la ciencia. Hay enfermedades que no hay manera, no pueden con la ciencia solucionarlas y que cada vez se agravan más. ¿Qué enfermedades son? Las enfermedades del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Heridas del corazón. Cosas que desde que somos pequeños hemos recibido heridas quizás en la familia, heridas en las relaciones, heridas en el colegio, heridas en el lugar donde luego hemos trabajado con las amistades, a través de situaciones, acontecimientos que han ocurrido, hemos sido heridos y esas heridas del corazón, la ciencia, que es muy importante, no tiene respuesta. También hay enfermedades del pensamiento, personas que siempre están pensando cosas negativas, críticas, quejas, no pueden salir de ahí. Por supuesto, si uno piensa continuamente en cosas incorrectas, le vienen resultados incorrectos. Puede ponerse hasta enfermo. Muchas personas que se enferman, el 92% de las enfermedades son por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación. Y no hay manera, la ciencia no puede sanar esas enfermedades del pensamiento. No hay una píldora que al tomártela te cambia el pensamiento automáticamente, ¿no? Por eso realmente la ciencia está limitada, a pesar de que tiene una parte muy buena y muy necesaria, ni tampoco pueden sanar las enfermedades mentales. Este tiempo de verdad está creciendo de manera inmensa, desgraciadamente, las enfermedades mentales. Constantemente hay acontecimientos de personas que explotan, no pueden controlarse, porque ya están sufriendo tanto, tragando tanto tiempo que al final parece un volcán y hacen cualquier cosa, no pueden contenerse. Gente que es de repente, pero por supuesto no es de repente, eso lleva un proceso de mucho tiempo, pero explotan, ¿no? Repentinamente, pero están habiendo gente con adicciones, obsesiones, divisiones, problemas de depresión, de melancolía, de tristeza, muchísimas cosas. Y la gente, ciertamente, aunque busca ayuda en la ciencia no puede dar verdadera respuesta, puede aliviar durante un tiempo, pero no dar verdadera respuesta, porque esas enfermedades tienen un origen espiritual, y la ciencia no está reconociendo la parte espiritual. Por eso ciertamente Dios nos ha llamado como doctores espirituales. Él a través de nosotros quiere no solo sanar, sino salvar a las personas. También los doctores, que son tan importantes y están haciendo una labor tan necesaria, también están limitados. No pueden los doctores sanar todas las cosas. Por ejemplo, no pueden sanar el origen de todos los problemas, la raíz de todos los problemas, que es espiritual, porque no conocen el origen. Ese origen solo lo explica
la palabra de Dios, que es la verdad. Y la palabra que es la verdad nos muestra que el origen de todos los problemas, de todas las situaciones incorrectas, de todas las cosas malas, es el pecado original. Ese pecado que trajo 3 consecuencias muy graves. El hombre quedó separado en pecado y bajo el poder de Satanás. Y eso es algo que se fue transmitiendo por generación ordinaria y se sigue transmitiendo hoy en día. Al nacer, un bebito pues nace con ese pecado original y esas 3 consecuencias. Y por supuesto, si no sale de ahí, le va a dar problemas de todo tipo durante toda su vida. Porque no fuimos creados para estar en ese estado caído de corrupción total. Los doctores no conocen esa parte. Por eso, aunque hacen esa labor tan importante, tan necesaria, no pueden sanar ese problema espiritual. Y la gente separada de Dios empezó a vivir en el yo. El yo es un fracaso absoluto porque Dios nos creó para poner a Dios en primer lugar. La gente separada de Dios no solo vive en el yo, vive atrapada a lo carnal, a la cultura de este mundo, a lo material. Es otro fracaso. Si ponemos esas cosas, que son algunas de ellas necesarias, en primer lugar, nuestra vida cae grandemente. No funciona. Y también buscan el falso éxito, buscan la fama, el poder. Pero vemos constantemente, desgraciadamente, gente con fama, con poder, que por estar separada de Dios, su vida es un grandísimo desastre, su vida, sus familias están destrozadas. Por eso ciertamente, ese es el verdadero problema, que los doctores no pueden solucionar porque ni siquiera lo conocen. Tampoco pueden dar solución a esas personas que en ese estado, por supuesto, no se quedan quietas, intentan tener respuesta. ¿Cómo? Dice Hechos 13, 16 y 19 que lo hacen a través de la magia, a través de la adivinación, a través de la cultura de la idolatría, la cultura de oscuridad. Y esos caminos todavía agravan más la situación. Estos doctores que aman tanto a las personas que quieren darles sanidad, claro, esas enfermedades que vienen con motivo del pecado, por hacer idolatría, por hacer adivinación, por practicar la magia, la brujería, no pueden solucionar, porque son problemas de origen espiritual, problemas que vienen a causa del pecado, incluso de pecados de los ancestros. Un doctor no puede dar tampoco una medicina, un tratamiento, porque es algo de origen espiritual. Ni tampoco los doctores, que son tan importantes y que hacen una labor tan importante, no pueden llegar a esos 6 estados de las personas separados de Dios, que están viviendo como esclavos de Satanás en idolatría, que están teniendo problemas mentales, físicos, que están teniendo problemas del destino, porque van a ir en ese estado, desgraciadamente, una eternidad al infierno, y tampoco para el problema de esas personas que en ese estado van a dar esa maldición a sus hijos, a la siguiente generación. Por eso cada vez la gente, desgraciadamente, se está suicidando más. Incluso a través de Internet hacen suicidios colectivos. A ese nivel se ha llegado. Por eso cada vez hay más asesinatos, crímenes, porque la gente está sufriendo, llena de esas enfermedades de origen espiritual, que luego se hacen enfermedades mentales, porque muchos de los que tienen enfermedades mentales están poseídos por demonios. Yo he visitado varias veces psiquiátricos para ir a dar la palabra, y me acuerdo que era tremendo. En un psiquiátrico que visité, la gente, los enfermos estaban fuera y la mayoría de verdad tenían problemas de demonios, estaban endemoniados. Por supuesto, los doctores que quieren ayudar no están conociendo esa realidad ni se la creen, ¿verdad? Y lo que hacen es dar droga, medicina, porque lo único que intentan es que no sean peligrosos, que no hagan nada, que estén adormilados, drogados, para que no cometan ningún acto ilegal, ¿no? Pero, por supuesto, no están dándole sanidad, porque no saben cuál es el origen.
Y la gente está viviendo así. Por eso, ciertamente, Dios por su gracia nos ha llamado. Nos ha llamado como esos doctores espirituales en este tiempo. Porque solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, puede dar sanidad a esas personas. Porque Dios realmente, a través de Cristo, nos da toda la sanidad. No hay nada imposible para Dios. A través de Jesús el Cristo se puede sanar la depresión, se puede sanar todo tipo de enfermedades mentales, porque Cristo, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz por sus llagas, fuimos sanados. A través de Cristo, ciertamente todo se puede restaurar. Ese es el poder del Evangelio. También hay muchos problemas que este mundo, incluso los poderosos de este mundo, los políticos, gobernantes, hay cosas que no alcanzan, no pueden sanar con su poder, con su dinero, con su posición, no pueden. Por ejemplo, no pueden cambiar esa economía de la oscuridad. Satanás, que él está liderando este mundo, es el príncipe de este mundo, y a través de la cultura, a través de la corriente de este mundo, está engañando a las personas. ¿Todo para qué? Para hurtar, matar y destruir. Lo está haciendo. Él está liderando todo esto y está generando una economía que es de la oscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué están utilizando esa economía? Para drogas, para los juegos, para las adicciones. Y ahí se está ganando muchísima economía para eso, ¿verdad? Para totalmente estar haciendo las obras del diablo. Por eso no pueden cambiar esa economía de la oscuridad. Tampoco pueden estar deteniendo esos medios de comunicación a través de los cuales hay muchísimos contenidos que están trayendo destrucción a todas las personas, pero concretamente también a los jóvenes, a los niños. Vemos que muchos contenidos de los games, los juegos, muchos contenidos de los programas que están viendo o bien de todo Internet, ciertamente son cosas contrarias a la palabra de Dios que están grabándose en las vidas de los jóvenes, que están enraizando y que desgraciadamente llegan a ser sus naturalezas. Eso no lo puede detener los políticos, no lo puede detener este mundo con toda su economía o con todo su poder. Es algo que les escapa, ¿verdad? Tampoco la cultura, no pueden detener esa cultura de oscuridad que está haciendo que muchas personas sean destruidas, que muchas personas tengan heridas, porque este mundo a través de la cultura está poniendo esos clichés, estereotipos, que el que no entra y ya no es aceptado, es rechazado, no vale, y hace sufrir y engaña a tantas personas que a través de eso ciertamente se sienten heridas, rechazadas, y muchas de ellas llegan incluso a caer en anorexia, a veces a morir. Por eso ciertamente los políticos no tienen la respuesta. Pueden hacer cosas buenas, por supuesto, pero no pueden cambiar ese problema que es de origen espiritual. No pueden hacer esa batalla espiritual, porque muchos de ellos, desgraciadamente, ni conocen a Jesús el Cristo. Por eso Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado en este tiempo a los líderes de la Iglesia, pero también a cada hermano, hermana de la Iglesia, que son todos líderes para poder cumplir el plan de Dios. Nos ha llamado como esos doctores espirituales que puedan transmitir la luz. Solo la luz del Evangelio puede quebrantar la oscuridad de este mundo. Por eso Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ciertamente la luz de Cristo ya ha nacido sobre nosotros por su gracia. Ya Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo, y Él está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Ya podemos, ciertamente, en su nombre levantarnos, ser testigos, para poder proclamar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que podamos proclamar a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Es la única respuesta que Dios da. Es la luz para echar fuera toda la oscuridad. Por eso, esa es la misión. Esa es la misión de cada hijo de Dios. Y si no estamos entendiendo esto realmente, nuestra vida de fe no funciona. Si yo no entiendo cuál es la misión que Dios me ha dado, ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que estar realmente dando culto? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia?
No tiene sentido al final, ¿verdad? Caigo en una religión y realmente estoy perdiendo la dirección. Si un estanque de agua bonito, con flores, nenúfares, pececitos, es muy bonito, pero si no entra agua, si no sale agua, si no se renueva ese agua, se corrompe el agua, se mueren las flores, los pececitos, hay muerte. Y nosotros como iglesia tenemos que estar recibiendo cada día el agua viva de Cristo y transmitiendo ese agua para que corra como un río a través de nuestras vidas, para que dé la sanidad, para que esté salvando y sanando a todas las personas. Si no, al final mi vida de fe no tiene sentido, ¿verdad? Ya pierdo el sentido de las cosas. ¿Por qué? Porque me estoy centrando sin darme cuenta en mí, no estoy centrándome en Dios. El deseo de Dios es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso ciertamente que podemos estar disfrutando ciertamente el Evangelio cada día y entendiendo que esa es la misión, la preciosa misión que Él nos da, y cuando nos aferramos a ella, Él mismo la va a cumplir a través de nuestras vidas. Por eso nuestra ocupación, ciertamente, hay que entender muy bien. ¿Cuál es mi ocupación? Bueno, yo soy ama de casa, que es algo muy importante, un trabajo, la verdad, muy digno y muy importante. Yo soy, pues trabajo como maestro, tengo una empresa o trabajo con lo que sea. Dios nos ha puesto ahí. En su soberanía absoluta nos ha puesto en ese lugar. Y yo tengo que saber, conforme a la palabra, que ese trabajo, esa ocupación, no es la primera ocupación que tengo. La primera, ¿cuál es? Ser testigo. Primeramente, ser testigo en ese lugar, predicar el Evangelio en ese lugar. Lo otro es un medio, lo otro es el medio para hacerlo. Pero mi primer trabajo es ser testigo, que la luz de Cristo esté alumbrando en el lugar donde estoy a través de esa ocupación. Es la manera para que su Evangelio esté llegando a otras personas. Y es muy importante que lo tenga que estar conociendo y disfrutando. Por eso es muy importante que pueda disfrutar de esa bendición 24 horas. 24 horas donde esté, que goce del respaldo del trono celestial, que disfrute orando de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. De esa manera, Dios va a levantar la luz de Cristo a través de mí, que va a llegar hasta las 237 naciones y también, muy importante, a las siguientes generaciones, que son ciertamente el deseo de Dios. Traspasar este Evangelio, no una teoría, sino la vida y el poder de Cristo resucitado que mora en mí, a las siguientes generaciones. Muy importante. Por eso, ¿cuál es el comienzo? ¿Cuál es el horario que debo de encontrar como ese líder, como ese obrero importante que Dios ha levantado en la iglesia? Vemos el evangelista Esteban. Parece que Esteban no hizo muchas cosas, ¿verdad? Lo mataron enseguida. Uno puede parecer, bueno, pues Esteban, la verdad, parece que no hizo muchas cosas, pero por supuesto, Dios hizo grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas a través de Esteban y también a través de su martirio. Fue el primer mártir de la iglesia, es el líder de la iglesia. Pero él, antes de caer en ese martirio, de ser apedreado hasta que durmió, él ciertamente predicó, hizo esa predicación de que Jesús es el Cristo, delante de todos. Allí, lleno del Espíritu Santo, es el líder de la iglesia. Proclamó que Jesús es el Cristo. Y ciertamente fue el comienzo, porque con motivo del martirio de Esteban se levantó una gran persecución. Dios, que es soberano y que Dios ha marcado claramente su deseo, su plan absoluto, que es la evangelización del mundo. Él había dicho, el Señor Jesucristo, resucitado antes de ascender, él había dicho en Hechos 1:8 que les daría el poder para predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero cuando ya conquistaron Jerusalén, un poco de Judea, se quedaron parados, ¿verdad? Como tenían ese pensamiento judío de que el Evangelio era solo para ellos, no terminaban de entender que el Evangelio
era para todas las naciones. Por su grabación incorrecta, estaban ahí paraditos, ¿verdad? Pero Dios, nadie puede bloquear, nadie puede parar el Evangelio. Por eso Dios utilizó el martirio de ese líder de la iglesia, Esteban. A través de él se levantó esa persecución y en ese momento ya la iglesia tuvo que ser esparcida, ya salieron y por donde iban predicando que Jesús es el Cristo, ya estaban llevando ciertamente este evangelio como Dios había dicho, no solo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente vemos cómo llegaron a Antioquía y allí por primera vez empezaron a predicar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos, se levantó una grandísima obra, Dios obró con poder, se levantó esa iglesia de Antioquía, esa iglesia ciertamente que fue utilizada para cumplir el deseo de Dios, la evangelización mundial. Por eso es muy importante que a través de las personas de Antioquía ciertamente la luz de Cristo fue resplandecida. Allí la oscuridad fue quebrantada. Y si gozamos del Evangelio, Satanás lo sabe, él sabe los creyentes que están aferrados al pacto de Cristo, que disfrutan cada día 24 horas a través de la oración, que Dios está con nosotros. Y él, por supuesto, a los creyentes que están aferrados al pacto de Cristo, no puede engañarlos, huye totalmente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día lo más importante que tenemos que disfrutar es poder disfrutar de ese respaldo del trono celestial, tomando la palabra, orando. Ciertamente Dios va a levantar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Se va a levantar la luz, la oscuridad va a ser quebrantada. Dios va a abrir las puertas para la evangelización mundial. Y ciertamente allí ocurrió eso. Ellos pudieron salir, esos líderes de Antioquía, pudieron salir de ese pensamiento, esa grabación incorrecta de los judíos, que pensaban que el evangelio era solo para ellos. Vemos como en Hechos 11, del 1 al 18, hicieron un concilio porque Cornelio, que era un centurión romano, había sido visitado por Pedro y les predicó el evangelio guiado por el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos, muchos de ellos, la mayoría, estaban enfadados con Pedro. ¿Por qué? Porque había predicado, había entrado a casa de un gentil y eso estaba prohibido. Pero claro, no tenía nada que ver con la palabra. El Señor dijo, hasta lo último de la tierra, a todas las familias de la tierra. Por eso, ellos pudieron salir, los líderes de la iglesia de Antioquía pudieron romper los esquemas y pudieron alinearse, coordinarse con la palabra de Dios, planificar con la palabra de Dios, que es predicar el evangelio a todas las naciones, y se levantó ese diseño para salvar su campo. Allí en Antioquía Dios obró poderosamente a través de la iglesia. Se levantaron grandes obras y ciertamente tenemos que estar orando primeramente para que la oscuridad se quiebre con la identidad, la autoridad que tenemos. Vemos como Daniel, cuando fue cautivo en Babilonia, él hizo esto. Él fue cautivo, era un joven que era como esclavo allí en Babilonia, una gran nación, pero una nación idólatra. Pero él oró, quebrantó el poder de la oscuridad. Dice Daniel 1:8 que propuso en su corazón no contaminarse. Parece una decisión pequeña, pero se estaba jugando la vida. Y no era no comer, era solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Porque él sabía muy bien por qué su nación había fracasado, por hacer idolatría, por no predicar el evangelio. Él sabía por qué su templo, el templo de Dios, había sido destruido, por qué habían sido llevados en cautiverio, lo sabía muy bien. Era por hacer idolatría, por no cumplir las misiones y el evangelismo. Por eso él propuso en su corazón. Y nosotros tenemos que estar viendo la palabra y coordinarnos con la palabra. Tenemos que saber la razón. ¿Por qué realmente las vidas fracasan? Porque no está Cristo. ¿Por qué las familias fracasan? Porque no se aferran a Cristo. ¿Por qué hay problemas en este mundo? Porque no está Cristo ahí. Por eso ciertamente nosotros
tenemos que levantarnos y resplandecer como esos doctores espirituales, que cada día tomemos el pacto de Cristo y estemos orando para poder estar quebrantando toda obra de la oscuridad. Esto es lo que experimentaron esos líderes de la iglesia de Antioquía. ¿Qué respuestas tuvieron? Dice que se levantó una gran crisis, una gran hambruna, pero en ese tiempo esos evangelistas, esos líderes que estaban tomando el pacto de Cristo a través de la iglesia de la Antioquía, que era una iglesia bien nueva, ¿verdad? Dios levantó esa economía de la luz para poder bendecir a la iglesia madre, la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén. Fíjense, a través de esa iglesia que era prácticamente nueva, en tiempo de crisis, en tiempo de hambruna, a ellos que estaban ciertamente resplandeciendo la luz, Dios los bendijo y les dio esa economía de la luz. Ellos pudieron bendecir grandemente con ese corazón para Dios hasta la iglesia de Jerusalén. Y esas son las respuestas que Dios nos va a dar si estamos experimentando cada día de ese respaldo del trono celestial, si estamos iluminando la luz de Cristo a través de nuestras vidas para que toda la oscuridad sea quebrantada. Dios levantó ese equipo para financiar las misiones. Ciertamente ya tenían esa nueva naturaleza. Y en Hechos 13 vemos que por primera vez, guiados por el Espíritu Santo, se levanta el movimiento de las misiones. La primera vez que se levantan las misiones de manera voluntaria, porque hasta entonces Dios había tenido que permitir la esclavitud, las guerras, el cautiverio, la colonización, para que fueran a hacer las misiones, ¿verdad? Eran un poco obligados, pero allí por primera vez esos líderes de la iglesia, esos remanentes obreros que disfrutaban ciertamente del Evangelio, que su corazón estaba alineado a la dirección de Dios, que es la evangelización mundial, ciertamente guiados por el Espíritu Santo, fueron comisionados por el mismo Espíritu Santo para que fueran a hacer las misiones. Bernabé, Pablo, llevaron también el primer viaje a Juan Marcos y fueron comisionados. Fíjense qué bendición a través de esos líderes que tenían esa nueva naturaleza. Y llegaron en el segundo viaje misionero a Europa, a Macedonia, concretamente la ciudad de Filipo, una ciudad que estaba atrapada por la cultura de la oscuridad, por la adivinación. Había una joven allí que estaba con ese espíritu de adivinación, gobernando, dominando esa región, pero Dios tenía preparada un discípulo, un líder de la iglesia. ¿Quién era? Lidia. En Hechos 16:15, cuando Pablo predica la palabra el día de reposo, dice que Dios abre el corazón de Lidia. Dios tiene preparados los discípulos y esa mujer, que era una empresaria vendedora de púrpura, ella tomó a los evangelistas y casi los obligó a entrar a su casa. ¿Para qué? Para que compartieran el evangelio a su familia, a todos sus colaboradores. Y allí Dios obró grandemente. A través de la casa de Lidia se levantó una casa de misión, pero luego se levantó la iglesia de Filipo, que pudo resplandecer la luz de Cristo a toda su nación. Y esa es la obra de los líderes de la iglesia que cambian su naturaleza. También, Hechos 17:6, llegan a la ciudad de Tesalónica, una ciudad muy famosa, también llena de idolatría. Y allí Dios les hace encontrar con el discípulo, el líder de la iglesia, Jasón. A través de Jasón, ciertamente Dios levantó grandes obras. Y esos líderes ciertamente empezaron a disfrutar de ese respaldo del trono celestial, esas respuestas que Dios tiene preparadas, de esa luz que está cumpliendo la evangelización mundial. Y Jasón lo pudo entender, y tenemos que entenderlo, esa ocupación que tenemos. Podemos ser muchos trabajos, ¿verdad? Hacer muchas cosas, pero eso es secundario. Nuestra primera ocupación, prioridad, es ser testigos, predicar el Evangelio. Esa segunda ocupación es el medio para llevar el Evangelio, para resplandecer la luz. Jasón lo pudo entender. Y también vemos que llegaron a Corinto y allí Dios les hizo encontrar ¿a quién?
Aquila y Priscila. Allí estaban preparados esos líderes de la iglesia para transformar a través de ellos también la ciudad de Corinto, una ciudad ciertamente que estaba grandemente caída, ¿verdad? Pero la luz de Cristo cambió, quebrantó la cultura de la oscuridad. Por eso es muy importante poder levantar esos líderes de la iglesia. Pablo también entraba siempre a las sinagogas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. Eso es lo que Dios quiere, que estemos siendo esos líderes, esos obreros, que estemos ayudando a los evangelistas para salvar nuestros campos, pero también especialmente para levantar, para transmitir este precioso evangelio a las siguientes generaciones, que se pueda grabar, enraizar, que ellos puedan tener esa naturaleza del evangelio. Ese es el deseo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado que aconteció? ¿Cuál es el resultado que va a venir también en nuestras vidas? Vemos que esos líderes de la iglesia fueron los protectores de los evangelistas, como dice Romanos 16, 1 y 2. Los protegieron constantemente. Proteger a los evangelistas, proteger a Pablo, era estar cumpliendo el deseo de Dios, porque Pablo estaba predicando el evangelio. Y ciertamente Pablo no podía hacer eso solo, ¿verdad? Hacía falta ese equipo que Dios tenía preparado. Y cada uno podía entender su manera de devocionar a Dios, su manera de cumplir la evangelización mundial. También esos líderes no solo eran protectores, también eran hospedadores, como Aquila y Priscila. Allí en su casa Dios levantó la iglesia y estaban hospedando y cuidando también a Pablo y a su equipo. Hay que estar siendo esos hospedadores. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios, que es la evangelización mundial, y también no solo protectores, no solo colaboradores, también los colaboradores, no solo hospedadores, y también podían colaborar cumpliendo el plan de Dios, predicando este evangelio que es poder de Dios para salvación. Ciertamente Dios levantó grandes obras y a través de Pablo y ese equipo de colaboradores, de esos líderes de la iglesia, en 313 años se levantó la evangelización de todo el imperio romano. Y Dios también, si tenemos ese corazón, si estamos disfrutando cada día, grabándonos en la palabra, orando y enraizando en la palabra, si podemos tener esa naturaleza de testigos, ciertamente siendo esos doctores espirituales, Dios nos va a utilizar de esa manera. En cada lugar que estemos se va a levantar esas obras de la sanidad a través del evangelio, a través de nuestras vidas, y Dios va a cumplir su plan. Porque ciertamente, si estamos coordinados en la palabra, si estamos planificando en la palabra, si estamos encontrando ese diseño que Dios tiene para salvar nuestros campos, Dios nos va a levantar como esos guardas que son como una antena para transmitir, es muy importante, ¿verdad? Para poder transmitir esas ondas que lleguen a otras partes, ¿verdad? Y esos guardas que están orando 24 horas, no callarán jamás, y de esa manera, a través de la oración, se abren las puertas para transmitir el evangelio a todo el mundo. También Dios nos levanta como doctores espirituales, y eso es una plataforma, ¿verdad? La gente cuando está enferma, ¿dónde va? Al hospital. Es una plataforma al hospital donde van los enfermos. Pues nosotros también, como esos doctores espirituales, la gente que tiene enfermedades espirituales nos va a buscar para recibir no solo la sanidad, sino también la salvación a través del evangelio. Y también Dios nos levanta como embajadores. Eso es externalizar, poder transmitir esos tres oficios de Cristo. A través de nosotros se transmiten esos tres oficios que Cristo está todavía cumpliendo. Como reyes, Cristo, a través de nosotros, quebranta el poder de Satanás. Como sacerdotes, donde estamos, Cristo quebranta los desastres, las maldiciones. Como profetas, donde estamos, Dios muestra el camino para que las personas que están perdidas puedan regresar a Dios solo a través de Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Este mundo ciertamente está enfermo y cada vez va a estar más. Pero Dios por su gracia
nos ha llamado. Ustedes, que son tan importantes, son esos doctores espirituales. No pueden hacerlo por sus fuerzas, pero Dios, a través de Cristo, ya tiene todo preparado. Que cada día estemos disfrutando del respaldo del trono celestial. Que estemos orando, quebrantando toda la oscuridad. Que estemos grabando la palabra. Que estemos enraizando la palabra, teniendo la naturaleza del Evangelio. Y se levantarán a través de cada lugar que estemos, se levantarán esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz de Cristo, a través de nosotros, llevará esa luz hasta lo último de la tierra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que en verdad es viva y eficaz. Gracias porque tú siempre cumples tu pacto, y tú nos has llamado en este tiempo como los líderes de la Iglesia, los obreros, los remanentes, para que puedan estar entendiendo cuál es nuestra primera ocupación. Nuestra primera ocupación es ser testigos, es transmitir este Evangelio, es ser guardas, ser doctores espirituales, ser embajadores de Cristo a través de nuestra ocupación, que podamos estar compartiendo el Evangelio. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesucristo. Bendice cada una de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar especialmente preparando sus corazones en oración para el día del domingo poder disfrutar del culto, bien sea de manera presencial, de manera online, pero lo importante que sea el culto delante de Dios, que es ese tiempo donde podamos entregar toda nuestra vida al Señor, mirarle solo a Él, alabarle, orarle solo a Él, y a través del mensaje escuchar su voz para nuestras vidas. Que puedan grabar ese mensaje, meditar en él cada uno de los 6 días restantes de la semana, aferrarse a esa palabra que Dios les da, y con esa palabra, al orar, van a ver cómo ciertamente Dios cumple su palabra, cómo ciertamente Dios da respuesta a su oración. Y eso es la manera de disfrutar que Dios, que es vivo, está con nosotros. Disfrutando de eso, van a ser testigos en sus campos. Sin hacer nada, Dios les va a abrir puertas para compartir el Evangelio, que es la luz y que quebranta toda la oscuridad. Que estemos orando especialmente por los países que se encuentran en graves problemas, que a través de estos problemas el Evangelio sea predicado, porque realmente el verdadero problema es que las personas están separadas de Dios, y solo a través de Cristo es el camino para regresar a Él. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos el tiempo para poder estar haciendo el aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.